Es muy gracioso esto, porque si ustedes miran la película Una mente brillante, ahí, digamos, el que escribe el guión, en realidad hace una crítica a Adam Smith y todo eso, que en realidad no es lo que pasó por la cabeza de Nash. Esa es la versión edulcorada, digamos, de un pelotudo zurdo que hace cine. Sí, porque digo, es una cosa increíble la cantidad de zurdos que hay en la colonia artística. O sea, hasta que le tocan el bolsillo. Ahí sí pasan a ser liberales. No quiero hacer unos casos más concretos. Pero es interesante esto porque cuando se plantea el dilema de los prisioneros, fíjense que el dilema de los prisioneros es el anti-Adam Smith, por decirlo de alguna manera, porque Adam Smith dice que cada uno, guiado por nuestros propios intereses, cuando maximizamos nuestro bienestar, estamos maximizando el bienestar general. Básicamente el dilema de los prisioneros dice todo lo contrario, o sea, cuando ustedes, digamos, como hay fallos de coordinación, entonces cada uno, guiado por sus propios intereses, va a llevar a la peor situación de la economía. Y ahí aparece el omnisciente, omnipresente y omnipotente Estado para corregirlo. Es decir, nosotros que estamos en el mercado de a pie tratando de encontrarle la vuelta, somos una manga de pelotudos que no le podemos encontrar solución. Y ellos desde la poltrona, que no saben un porongo, van a decir cómo encontrar la solución. Se parece como el caso de Lilita Carrió, un inútil que lo único que hizo toda su vida fue trabajar de parásito de la política y manda una ley de góndola diciéndole a los supermercadistas cómo tienen que vender, dónde tienen que poner los productos, qué productos vender, cómo acomodarlos, ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? Este cinismo de remil puta ya avanzó a niveles estrafalarios. Hay toda una nueva tendencia en economía que se llama economía del comportamiento. Y cada vez que ustedes hablan, dicen, sos un neoclásico convencional. Sí, soy un boludo neoclásico convencional. De hecho, recientemente una economista sacó una nota en el ámbito financiero sobre esto y le pegué una brutal paliza y ninguno de los que hacen economía del comportamiento la pudieron contestar. Áreas, digamos, donde ustedes lo que se van a dar cuenta es que lo que caracteriza es que no saben de micro. Entonces, en esa locura, estos tipos exploran unos problemas que se llaman sesgos cognitivos para justificar la presencia del Estado. Por ejemplo, hay un sesgo cognitivo muy conocido, se llama sesgo de confirmación. ¿Quieren un caso aplicado? A ver, si yo les digo algún nombre, a ver si se ponen muy creativos. Hagamos el ejemplo, a ver, un nombre de alguien que está en el gobierno para que esto se vuelva divertido. ¿Se les ocurre alguno? Piña. ¡Eso! ¡Marquitos Piña! A ver, Marquitos Piña. Vamos con Marquitos Piña. Y el sesgo de confirmación, por ejemplo. Marquitos Piña llega al poder 10 de diciembre de 2015. Tiene que elegir ministro de Economía. Al margen de su complejo de inferioridad, o también síndrome de Procusto, digo, sí, el mismo que tiene Kachanowski, es decir, que le tira mierda a todos los que sobresalen. Pero al margen, digamos, de esas personas nefastas, digamos que supuestamente son liberales, pero operan como socialistas, basados en la envidia y el odio y el resentimiento, al margen de los parroquiales, cuando llega el momento de elegir, Marquitos tenía dos. Tenía por un lado a Melconian con un programa consistente que decía, hay que ajustar, si no se viene la piña. Y por otro lado aparece Super Pibe, o sea, Alfonso
Pratgay, alias el vendedor de humo, el keynesiano, que le dijo, eso de ajustar es de boludo, acá esto se arregla gastando más. De hecho, la reparación histórica, ¿qué es? Es una redistribución del ingreso desde la sociedad hacia los jubilados. ¿Por qué? Porque como, a ver, el ahorro, que es el consumo futuro, un jubilado no es consumo futuro, precisamente, ¿no? Entonces ustedes, si le giran fondos a los jubilados, la propensión marginal a consumir de la economía sube y por ende el multiplicador es más grande y por eso, digo, la economía se expande y se va a expandir tanto que el déficit fiscal va a caer. Lo mismo que hacía el pelotudo de Kicillof, que terminó con un bruto déficit fiscal. La idea de Pratgay, pero como la fatal arrogancia, ¿qué es lo que dice? El problema es que los otros socialistas lo aplicaron mal, él lo iba a aplicar bien. Y digo socialista y tengo razón, porque el señor Pratgay estaba en un partido que se llamaba Libre del Sur, con Tumini y Donda, y yo que sepa, esos de liberales no tienen nada. Y en ese contexto, él decía que iba a subir tanto la actividad económica que el déficit fiscal iba a caer. Y terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? A ver, Marcos Peña es un inútil, un parásito que toda su vida trabajó en la política. Era inadmisible escuchar lo que le decía Melconian. Marcos Peña prefiere cortarse un brazo antes de bajar el gasto público. Para él el gasto público es bueno, y claro, si eso es lo que le hace vivir a él. Si jamás, digo, miren el currículo de Marcos Peña, nunca laboró en el sector privado. Igual que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, lo eligió a Pratgay. Después lo echaron a Pratgay. No lo echaron por ser malo en su tarea, lo echaron porque tenía perfil muy alto, que es otra cosa, o sea, más aberrante todavía. O sea, no lo echaron por las razones correctas, lo echaron por razones equivocadas. Síndrome de Procusto. Si no saben quién carajo fue Procusto, Procusto viene, digamos, de una historia griega en la cual, digamos, el tipo era un tipo muy amable, todo, invitaba a la gente a su casa a comer, en realidad de a uno los invitaba, les generaba una cena fabulosa y cuando llegaba el horario de dormir les invitaba a ir a la cama y les daba también el lugar para dormir. En ese contexto los desnudaba. Y si, por ejemplo, esas personas eran más largas que la cama, entonces le cortaba las piernas o la cabeza. Si eran más anchos, le cortaba los brazos. Y si eran más bajitos como él, los estiraba hasta matarlos. Si ese era Procusto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos se van a tener que ajustar en este gobierno a la media o a la medida de la inteligencia, alias la de un pelotudo de Marcos Peña. Por ende, digamos, no esperen nada bueno. O sea, de acá para adelante todo lo que va a venir es malo. Porque si gana el oficialismo, digamos, va a seguir. ¿Quién le va a tocar el culo a Marcos Peña? Con esta economía de mierda, ganar una elección sería un milagro. Con lo cual, se hizo cagada después de la de medio término, imagínense la que se viene. Y si ganan los Fernández, ya digo, lo dejaron claro que van a ser peronismo clásico, o sea que piña, o sea, hay piña a la vista, iceberg a la vista, allá vamos. Entonces, todo esto viene a que, y usted dice, no, bueno, se equivocó esa vez y aprendió. ¡No! El 27 de diciembre del 2017, tiraste mi teléfono. ¿Por qué me querés romper mi teléfono? Ah, claro, vos querés hacer... No, lo que pasa es que vos querés hacer keynesianismo. O sea, lo de beneficio y la destrucción. Ahora les cuento una anécdota sobre eso. De la gratificante que es la vida de una ANCAP con la comunidad de jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que hizo
hizo el 27 de diciembre? Le puso 7 economistas enfrente a Sturzenegger. Le dijo, yo no sé nada de economía, por es una obviedad, pero estos 7 que están acá, Ducomne, Caputo, Sandleris, Quintana, venía más, estaba Dulce de Leche, o sea, González Fraga, me faltan un par de keynesianos más. Digo, ¿qué hizo? Esto es como si, a ver, ustedes se quieren divorciar. La pregunta es, ¿le van a preguntar al amigo que está separado y vive de joda y anda con una sonrisa de oreja a oreja que hay que cagarlo a trompadas para que vaya a termine de saber reír? ¿O van y le preguntan al cura? Bueno, digo, eso es Marco Peña, ¿qué hizo? Le preguntó, entonces le dijo a Sturzenegger, mirá, yo no sé nada de economía, pero estos 7 que están acá dicen que vos estás equivocado. Y ahí vino el 28 de diciembre, avanzaron sobre el Banco Central, el dólar saltó 120%, la inflación minorista que venía al 18 terminó en el 48, la mayorista que venía al 12 terminó en el 78, la actividad que se expandía al 4,5 terminó 2,5 abajo, aumentó el desempleo, cayó el salario real 12 puntos porcentuales, y hay más pobres y más indigentes. ¿A qué viene todo esto? Porque todos los modelos de teoría económica nueva, haciendo referencia a los sesgos de confirmación, hay 2 grupos de agentes, los pelotudos, ¿sí?, que cometen sesgos de confirmación, y los subiluminados que conocen los sesgos de confirmación, entonces, los sesgos, digamos, cognitivos, entonces no se equivocan. Y adivinen dónde están. En el sector privado, los pelotudos. ¿Y los genios dónde están? En el sector público. ¡Esta! Ahí lo tienen a Marquitos Peña. Entonces, eso para que vean lo que la fatal arrogancia. Es decir, mientras que ustedes están con el bonete del sector privado, son unos pelotudos. El día que pasaron a estar en el sector público, ahora son iluminados. Me están jodiendo. Es decir, pero todo esto, digamos, le viven lavando la cabeza a todo el mundo en las instituciones educativas, que todas son públicas, nada más que, como dice Dios, de gestión privada o de gestión pública. Pero no hay diferencia, y ahí viene, digamos, este ejemplo que es divertido, una de las cosas que me pasó. Yo más o menos recibo entre 100 y 200 mensajes por privado en Instagram por día. Obviamente, atiendo entre 10 y 20. Yo también tengo que laburar. Y lo más gratificante es que muchas veces recibo mensajes de chicos que están en la secundaria, y un día me escribe uno, muy divertido, me dice, mire, profesor Milei, tengo un problema. Dice, estaba en clase de literatura, ¿escucharon? Literatura. Y el docente se les puso a hablar de las maravillas del keynesianismo, y como ejemplo aplicado del keynesianismo, que eran los K. O sea, y el tipo hablando de la maravilla que era el keynesianismo y el keynesianismo. Y el chico agarró y le contestó usando argumentos a los Milei. Es más, le dijo, no, pero Milei, con lo cual además lo insultó, lo maltrató. Obviamente dijo cosas maravillosas sobre mi persona. Entonces, después de que lo maltrató y lo insultó y todo ese tipo de cosas, para que vean cómo funcionan las instituciones públicas. Porque si la situación fuera al revés, ese profesor se lo hubieran colgado en la plaza. Pero parece que eso está bien si lo hace un zurdo hijo de puta. O sea, esa es la lógica bajo la cual vivimos. Entonces, en ese contexto, el chico me dice que el profesor al otro día les iba a enseñar el multiplicador y ahí iba a ver lo pelotudo que era y lo equivocado que estaba. Entonces, digo, los chicos están tremendos, me dice, quiero hacer algo para tapar del orto.
Entonces, le digo, bueno, amigo, mira, yo te voy a ayudar. Digo, pero antes, este tipo de cosas te sugiero que le hable con tus padres. Entonces, le dije, mira, si vos querés rebatir lo que te va a explicar tu profesor, vos tenés que bajar de internet un libro que se llama La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Te lees el primer capítulo, que es la lección, y en el segundo capítulo te vas a leer un capítulo que se llama Los beneficios de la destrucción, que básicamente habla de lo que se conoce como el principio de la ventana rota, o la falacia de la ventana rota, que lo único que hace es dejar en evidencia la pelotudez que es el keynesianismo y esa mierda nefasta llamada multiplicador keynesiano. Y después le digo, mira, cuando pase esto, tu profesor se va a poner violento porque lo vas a dejar como un pelotudo, porque ya te trato mal una vez, va a pasar de vuelta. Digo, pero no hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Entonces le digo, yo te voy a proponer que cuando te diga eso, vos le ofrezcas una contrastación empírica. Lo único que te pido es que le pidas permiso a tus padres, hablarlo con tus padres. Porque yo te digo lo siguiente, vos proponele a tu profesor, le digo, ¿tu profesor tiene auto? Sí, claro, tiene auto. Digo, mira, vos lo que le tenés que hacer es proponer, mire profesor, usted piensa de una manera, yo pienso de otro, pero ¿por qué entonces no vamos y lo validamos en los hechos? Dios, si está tan confiado, va a tener que decir que sí. Entonces el desafío es que vayan todos los alumnos del curso a donde está el auto del profesor, que todos agarren piedras y lo rompan a piedrazos. Total, si el principio del multiplicador funciona, es tanto lo que va a aumentar la producción de vidrio, es tanto lo que va a aumentar la producción de chapa, es tanto lo que va a la producción de cuero, que va a tener un auto mejor. El chico terminó en la dirección. Entonces, como verán, yo usé estos ejemplos para matizar un poco, pero mi presentación, digamos, lo que voy a hacer de foco es, por un lado, ir sobre la superioridad cuantitativa, no voy a pasar mucho tiempo en eso, y ahí después sí voy a entrar en la cuestión moral. Porque los liberales, frente a tanta contundencia cuantitativa, dejaron de lado la discusión moral. Y ahí se nos metió Gramsci. Ahí, en la cultura, en las artes, en los colegios, todos enseñan socialismo. Es decir, frente a una abrumadora victoria cuantitativa, tenemos que soportar que estos hijos de puta digan que el sistema es injusto. Por lo tanto, el core central de lo que voy a estar explicando es que además el sistema capitalista no solo es más productivo, sino que además es el único sistema que es moral. Y que cuando uno comprende eso, va a entender que el Estado es nuestro enemigo. Va a comprender que el Estado es una organización criminal aún peor que la mafia, porque por lo menos la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia compite. Sin embargo, la mierda de los políticos quieren para el Estado el monopolio de la violencia, el monopolio de cobrar impuestos, el monopolio de determinar qué se puede hacer o no se puede hacer, el monopolio de emitir dinero y rompernos el culo con inflación. Porque tener esa mierda llamada Banco Central no nos resultó gratis, porque cada vez que supera la tasa de inflación el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Y si ustedes eso lo corrigen en la historia argentina, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Estos hijos de puta buenistas que hablan en nombre de los pobres, la tasa de inflación golpea 25 veces más fuerte sobre los más pobres. En definitiva, ellos aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos.
Por lo tanto, lo que quiero sostener es que además es una cuestión moral. Entonces vamos a repasar los resultados cuantitativos. Si ustedes se fijan, los países más libres son 8 veces más ricos que los países reprimidos. Y quiero que tomen nota de este número. De este número. El ingreso promedio de un país reprimido. 5.500 para redondear. Entonces, como dicen que es malo el sistema, veamos qué pasa con los más pobres. El decil más bajo de la distribución en el país libre es 11 veces más rico que el decil más bajo del país reprimido. Es decir, que si ustedes se fijan, además hasta distribuye mejor. Pero también les hice notar el hecho de cuánto era el ingreso promedio en el país reprimido, o sea, 5.500. Esto quiere decir que las personas que están en el decil más bajo de la distribución en el país libre tienen un ingreso per cápita que duplica el ingreso per cápita del país reprimido. Y como la distribución del ingreso tiene un formato que se llama log normal o chi cuadrado, que es la joroba, ¿sí? Digamos, o sea, el valor que más se repite de la serie, que se llama mediana o moda, está por debajo de la media. Entre el 75 y el 80% de la población vive con menos del ingreso promedio. Por lo tanto, acá valdría ese dicho que dice: es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Porque claramente los más pobres están mucho mejor en el país libre que el ciudadano promedio del país reprimido. En algún momento, en algún debate televisivo, tratando de llevar la idea de la libertad, dicen: no, porque acá el sistema que proponen algunos genera pobres. Entonces yo dije: no, eso es falso. El sistema que yo propongo genera 25 veces menos de pobres extremos, de pobres en la medida convencional. Y además genera 50 veces menos de pobres extremos. Entonces la pregunta es: ¿dónde está el negocio? Es más, esa persona me dijo, cuando yo dije esto, le dije: te propongo ver los datos. Entonces me dijo que los datos no importaban, que lo que importaba era lo que sentía ella. La persona que está muy comprometida siempre con los que menos tiene. Entonces, como la paliza no le gustó, me hizo juicio. Y fue muy divertido eso también, porque obviamente que en realidad la demanda lo único que tenía era el dolor de no poder sentarse de la paliza que se había comido por la realidad, por las pelotudeces que le había dicho. Y entonces, con mi abogado, que es un genio, fue divertido lo que propusimos, porque nosotros dijimos que íbamos a contestar en función de lo que nos hiciera. Entonces, si efectivamente me iba a demandar por 500.000 pesos, con lo cual lo que ya ahora después entendí por qué se te sentía tan mal en la primera discusión con algunos ejemplos. Era muy divertido porque nosotros, como íbamos a ganar la discusión, la íbamos a demandar por el doble. Con lo cual iba a tener que pagar eso, las costas, o sea, un lindo numerito. O sea, entre una cosa y otra se iba a tener que gastar 1,5 palitos. Entonces, ¿qué dijimos con mi abogado? Íbamos a tomar ese dinero y lo íbamos a donar a la casa cuna. Para mí era el sueño del pibe, porque yo vivo puteando contra la redistribución del ingreso, entonces iba a tener la sensación de lo que era hacer caridad con la guita ajena.
y que yo decía que era una cosa injusta. Entonces digo, no sé, voy a tratar de probar. Digo, voy a probar con la plata de ella. No, fue muy interesante porque cuando se enteró de eso y sabiendo que iba a perder el juicio, al otro día apareció en un programa diciendo que ella no iba a seguir adelante con el juicio, porque la verdad está muy ocupada, no tiene tiempo, vive en San Martín, no quiere ir a los tribunales a la mañana, era tu mujer. ¿Y por qué no pensaste cuando me hiciste el juicio? ¿No? Digo, para ser un poco coherente. Pero bueno, más allá de las emociones, el sistema genera menos pobreza. Con lo cual, lo primero que no le voy a tolerar a ningún zurdo hijo de remil puta es que me diga que el sistema genera pobreza. Porque lo que dicen los datos es que el sistema que proponemos nosotros genera menos pobres. Y que los pobres y los que peor están dentro del sistema que nosotros proponemos están mejor que el 80% de la población de los países reprimidos. Zurdos de recontra. Entonces, básicamente la cuestión es en qué se basa este sistema para generar estos resultados. Porque esto es muy importante, porque en el fondo lo que van a encontrar atrás de todo esto son los valores morales del capitalismo. El primer elemento es la propiedad privada. Justamente el motivo por el cual se cae el socialismo y el socialismo es inviable porque no puede hacer cálculo económico. ¿Qué significa no puede hacer cálculo económico? Supongo que yo quiero hacer una transacción con Diego. Entonces le quiero comprar su corbata dorada, ¿no? Entonces, cuando él me dé su corbata, su corbata dorada, yo a cambio... Ni lo sueñes. Yo a cambio le voy a dar dinero. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Va a generar lo que se llama un precio, es un registro histórico. El precio, como registro histórico, se convierte en una señal que viaja a lo largo de todo el sistema y ahí va a haber gente que a ese precio va a querer comprar y hay gente que va a querer vender. O sea, los agentes se coordinan en torno a ese precio. Cuando las cantidades que se quieren comprar exceden a las ofrecidas, el precio subirá y en su defecto el precio caerá. Es más, dada la preferencia que acaba de manifestar Diego, el precio va a estar en el culo del mundo, va a haber un montón de oferentes. O sea, tarde o temprano se presenta. ¿Qué es lo que pasa? El socialismo, como no reconoce la propiedad privada, no puede gestar la señal. No puede gestar cálculo económico, con lo cual el sistema anda a la deriva, es un quilombo, todo funciona mal. ¿Por qué? Porque los agentes no tienen cómo organizarse y por ende el sistema viaja por cualquier lado. Asociada a esta institución, también es muy importante los mercados libres. Los mercados libres quiere decir que no tengan interferencia del Estado. Porque cuando ingresa interferencia del Estado porque no le gusta el resultado, esa acción violenta atenta contra las libertades individuales. Y cuando se intromete en el medio de esa transacción, ¿cuál es el problema? El problema es que ahora la señal es cualquier cosa. Ejemplo, la señora Carrió con la ley de góndolas. Es decir, no permite al supermercadista hacer uso de la propiedad. Por ende, el sistema va a andar por cualquier lado. Las señales van a hacer cualquier cosa. En lugar de coordinar, va a descoordinar. Y la gente, como resultado de todo esto, va a estar peor. Fíjense ustedes qué interesante, porque quiere además controlar el precio, controlar la cantidad. Quiere controlar todo. ¿Qué carajos tienen entonces de propiedad? No tienen un carajo. Lenin no se había animado tanto.